Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en este vídeo te voy a explicar todo lo que debes de saber sobre el complemento a mínimo de las pensiones. Pero antes de nada, como siempre, déjame que te comente unas cuantas cosas. La primera es que si te gusta estar al tanto sobre laboral, fiscalidad, pensiones, gestión de autónomos, etc., no te puedes olvidar de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. También decirte que si te quieres poner en contacto conmigo, necesitas gestor porque eres empresa o autónomo, o te gustaría convertirte en un verdadero profesional de la fiscalidad y laboral de empresas, tienes enlace para todo eso aquí abajo. Además, comentarte que en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te vayas a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces de información relacionados con lo que vamos a ver a continuación también los tienes aquí abajo. Por último, comentarte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas en listas, vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temática. Y ya te digo yo que tienes bastante, pero bastante información, así que échale un vistacillo. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Para calcular una pensión con independencia del tipo que sea, ya sea una pensión de jubilación, de viudedad o de incapacidad permanente, básicamente se van a tener en cuenta dos cosas. Por un lado, los años que se han cotizado y por otro lado, el importe que se ha cotizado mensualmente todos esos años en los que yo he trabajado. Claro, esto hace que dependiendo de cuántos años he cotizado, de qué importe he cotizado todos estos meses, pues mi pensión será superior o inferior. Y sobre todo en casos en los que se ha trabajado pocos años o en los que se ha trabajado muchos años a tiempo parcial, la pensión de jubilación, el resultado del cálculo será muy pero que muy bajo, llegando a estar por debajo de la pensión mínima. Y es que en España, cuando se te reconoce una pensión, hay un mínimo que debes de cobrar, dependiendo del tipo de pensión que sea. Aquí estarás viendo algunos ejemplos, pero te dejo el listado completo en el cajón de información para que puedas consultar en tu caso. Claro, ¿qué sucede en este caso? Pues que, como he comentado, con el cálculo de la pensión puede darse el caso, y además se da, de personas que van a tener una pensión que el cálculo de su pensión esté por debajo de esta pensión mínima que toda persona con derecho a esta debe de cobrar en España. Y de esta forma lo que nace son los complementos a mínimo, que básicamente, como su propio nombre nos indica, lo que hacen es complementar una jubilación que esté por debajo del mínimo para llegar a este importe como poco. Para tener derecho a este complemento de mínimo, pues por un lado tengo que tener derecho a una pensión, por otro lado esta pensión debe de estar por debajo de la pensión mínima y por último debo de tener un máximo de ingresos que cambiarán dependiendo de mi situación. Es decir, que los ingresos que yo pudiera tener aparte de esta pensión y los ingresos de mi unidad familiar se van a tener en cuenta y dependiendo del importe de estos, pues voy a seguir teniendo derecho a este complemento a mínimo o dejaré de cobrar esta cuantía. Los ingresos que se van a tener en cuenta, como ya he especificado, son de la unidad familiar y básicamente son los mismos que se tienen en cuenta cuando presento mi declaración de la renta. Es decir, rendimientos del trabajo que pueda tener, si he vendido una vivienda, si tengo acciones. Como digo, lo mismo que he de declarar cuando presento mi declaración de la renta. Y por ello, en el caso de que tenga rendimiento, en el caso de que tenga mi unidad familiar ingresos por encima de los que ves aquí en pantalla, en ese caso voy a tener que realizar una declaración de mi ingreso para que se tengan en cuenta a la hora de si debo de seguir cobrando o no este complemento de mínimo. Importante, solo se debe de realizar esta declaración de ingresos en el caso de que existan ingresos extra a mi pensión. Si solo cobro la pensión con complemento a mínimo, no tengo que hacer declaración ninguna. Pero en el caso de que sí que se produzcan estos ingresos, tengo un plazo de un mes desde que se producen en sí para informar a la Seguridad Social de estos ingresos. Esto lo puedo realizar físicamente en una oficina del INS o a través de internet en un enlace que te dejo también en el cajón de información. Tendrás que rellenar un formulario especificando cuáles son estos ingresos que se han producido o los ingresos que se prevén que se produzcan durante el año vigente. Es decir, imagínate que de repente pues tu marido, tu mujer ha encontrado trabajo y prevés que durante este año se va a superar ese límite de ingresos. Entonces lo que vas a informar no es solo lo que se ha cobrado, por ejemplo, este mes, sino lo que se va a cobrar durante todo el año.
por este punto es muy importante que te asegures si estás cobrando una pensión o si algún familiar o conocido está cobrando una pensión, si ésta tiene algún tipo de complemento de mínimo. Ya digo, ya sea una pensión de jubilación, una incapacidad permanente o una pensión de viudedad. ¿Por qué? Porque un caso que me encuentro es de personas que cobran su pensión sin saber que tienen este complemento de mínimo. Y de repente, pues, o venden una vivienda o tienen otros rendimientos de cualquier otro tipo. Y no informan de los mismos. ¿Qué sucede? Que cuando Seguridad Social se entere de que has tenido esos ingresos, seguramente te quiten el complemento de mínimo y te hagan devolver el importe que has cobrado de más. Además de cobrarte intereses o incluso sancionarte por haber estado cobrando un dinero que no deberías de haber cobrado. Por eso, como digo, sobre todo en el caso de que tengas una pensión baja, debes de enterarte si existe este complemento a mínimo. Para saberlo, lo mejor es que visites la web de Tu Seguridad Social. Te vas a Google, escribes Tu Seguridad Social y pincha en el primer enlace. Una vez dentro, ya sea con certificado digital, número de teléfono o clave, si estás cobrando una pensión, directamente en la primera pantalla te va a salir, porque estás cobrando una pensión, y te va a salir un botón para que consultes lo que sería por los conceptos y el importe de dicha pensión. Una vez que pinches en esta opción, pues ya te van a salir los conceptos que forman parte de tu pensión. Si dentro de estos conceptos pone complemento a mínimo, pues ya sabes que lo estás cobrando y que en el caso de que tengas ingresos extras que superen los límites que hemos visto anteriormente, pues que tienes la obligación de declararlo a la Seguridad Social. Y por último, relacionado con el complemento de mínimo, te quería comentar un caso que me suelo encontrar relacionado con la viudedad. Imaginaros una persona que cuando se jubila precisamente cobra este complemento de mínimo. Un tiempo después de haberse jubilado, su cónyuge, su marido o su mujer fallece y esta persona a partir de ese momento pues empezaría a cobrar lo que sería una segunda pensión, la pensión de viudedad. Claro, esta persona puede pensar, pues si estoy cobrando una pensión de jubilación y ahora paso a cobrar la pensión de viudedad, pues el resultado que voy a cobrar va a ser la suma de las dos pensiones. Pero claro, ¿qué puede suceder en este caso? Pues que la Seguridad Social elimine totalmente o parcialmente el complemento de mínimo que esta persona estaba cobrando. Y en este caso, lo que va a cobrar a partir de ese momento no es la suma de su anterior pensión más la viudedad, no. Va a ser la suma de su pensión sin el complemento de mínimo más la viudedad, lo que hace que en muchos casos la pensión global mejore muy poco o incluso nada. Por lo tanto, si esto te ha pasado a ti o a algún familiar, que sepas que probablemente el no notar esa subida guarde relación con este complemento. Y nada más, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha resultado interesante, no te olvides de dejar un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le pueda ser de utilidad. Si tienes cualquier duda, déjamela aquí abajo en el cajón de comentarios, contesto absolutamente todos los comentarios. Y como te he dicho al principio, no te olvides, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.